Ahora invito al doctor Ricardo Dueñas Novoa, presidente del directorio de Pacto Global de Naciones Unidas, Red Ecuador, quien nos informará sobre los objetivos de esta importante iniciativa. Adelante. Gracias, María Mercedes. Bueno, es un placer dirigirme a todos ustedes. Primero que nada, felicitándoles por haber tomado esta decisión de suscribir este pacto por la integridad. Tenemos 56 empresas que van a suscribir hoy día este pacto, lo que constituye un gran avance. Bueno, bienvenidos a este especial momento de reflexión y compromiso. El Pacto por la Integridad. Quiero dar un cordial saludo a Javier Salazar, el presidente de Ernst & Young de Ecuador, empresa líder del ODS 16 de nuestro programa Líderes por los ODS, que como ustedes saben, los llevamos a cabo desde hace 2 años. A los representantes de las organizaciones firmantes, a los miembros de la Mesa 16 y a todos quienes nos acompañan en este evento memorable. Quisiera iniciar mi intervención con una breve retrospectiva de la historia. El 24 de junio de 2004, durante la cumbre de líderes de Global Compact en Nueva York, se anunció que el Pacto Global de Naciones Unidas incluiría en adelante un 10º principio. El mismo contempla trabajar en contra de la corrupción en todas sus formas, incluidas la extorsión y el soborno. Aquí quiero parar un poquito y ver qué es esto de la corrupción y entender un poquito una acepción que a mí me parece bien importante. La corrupción consiste, dice esta acepción, en el abuso de poder para el beneficio propio. Entonces, hace un momento estaba escuchando todo lo que tiene que ver con normas de integridad, estaba escuchando sobre la trazabilidad que se tiene que tener en el sector privado. Evidentemente, para poder tener temas de integrity, tener temas de cumplimiento, con la capacidad de poder identificar con tiempo, con la capacidad de poder prevenir y con esa capacidad también de poder reaccionar cuando las cosas suceden, porque no todo se puede prevenir. Pero me quedó faltando cuál es la verdadera razón de que la corrupción se presente. Y yo creo que ahí puedo apelar a qué pasa con la Agenda 2030. ¿Y por qué digo apelar? Porque la Agenda 2030 tiene varios frentes en los cuales se puede construir este cambio hacia la sostenibilidad. Uno de aquellos frentes es el tema de la crisis climática. Otro es el de disminuir las desigualdades, que para mí es fundamental. Y de eso quiero hablarles ahora. Cuando se habla de corrupción y de esta acepción que consiste en el abuso de poder para beneficio propio, o esta acción o efecto de corromper que puede estar en los privados y en los públicos, y siempre pongo este ejemplo, que a mí me llamó mucho la atención cuando oía la declaración de Marcelo Odebrecht, en este caso tan sonado de corrupción, que además estaba instituido porque es una empresa que venía haciendo negocios en muchísimos países por muchísimo tiempo y parecía que no pasaba nada y seguían siendo como una empresa que cumplía con normas, procedimientos, etc. Y él en su declaración decía, nosotros dos cosas me llamaron la atención. La una, él decía, cuando nosotros llegamos no dañamos a nadie, ya todos estaban corrompidos. Una cosa, me imagino que refiriéndose a las cosas generales que pasan. Y la otra cosa que decía, es cierto que hicimos un departamento de coimas, porque evidentemente con la transformación digital hemos tenido que hacer un sistema de gestión mucho más complicado para poder evitar el cruce de información, todo el tema del Big Data, todo esto que se puede ir viendo ahora con el manejo de la información, inteligencia artificial, etc. Entonces yo me pregunto, ¿de dónde viene esta corrupción? Y la corrupción principalmente viene de la falta de educación y de la falta de igualdad en los pueblos y también del manejo económico de las cosas. Entonces yo me pregunto y digo, a ver, veamos la economía un poco. Entonces, porque yo creo que es bien difícil que existan empresas exitosas donde no hay economías exitosas y que existan sociedades exitosas donde no hay economías exitosas y donde no hay empresas exitosas. Y esto parte por cómo se genera esta corrupción. Y partamos de un delito común, los que hemos estudiado jurisprudencia. Una persona que entra a robar a una casa, o una persona que está en el tráfico de estupefacientes, o una persona que está en cualquier otro delito común que hay varios que están tipificados. Esa gente es directamente proporcional a la desigualdad que existe en la sociedad. Las sociedades con menos desigualdad
Y ahí viene un análisis que quiero hacer. Se ha agotado el modelo socialista, el modelo comunista, en el cual se quiere reconocer a todas las personas como iguales, con una participación del Estado importante, y han demostrado que son muy difíciles en provocar la disrupción, provocar el emprendimiento, provocar que las personas pongan ese kilómetro adicional para salir adelante. Pero también se ha agotado el modelo capitalista. Estamos viendo este modelo de mercado, este modelo que pone el capital por delante. ¿Por qué se ha agotado? Porque mi pregunta es, ¿puede seguir habiendo un mundo donde básicamente existan tantas personas que concentran tanta riqueza y tantas personas en la pobreza tentados para el dinero fácil? La respuesta seguramente es no. Y ahí viene el tema de generar una economía con límites. Sí, una economía con límites, ¿por qué no decirlo? Y a eso debemos estar comprometidos los empresarios, porque a veces se habla de empresarios y se piensa que en las empresas privadas solo se tiene gente privilegiada, que sí, de hecho son privilegiados o somos privilegiados por tener un empleo, por tener seguridad social, por tener acceso a vacaciones, por tener acceso a tantas cosas. Pero también tenemos gente en las empresas que no cumplen ni las canastas básicas en muchos de los sectores, en las pequeñas, medianas, microempresas, que no cumplen con la canasta básica. Entonces, cuando digo esta economía con límites, es una economía que parta por cubrir las necesidades básicas de las personas. Y esas necesidades básicas de las personas tiene que haber una tregua generacional, porque estamos conscientes de que, por ejemplo, voy a poner como ejemplo a mi país y los países de Latinoamérica donde tenemos un desempleo boyante, tenemos una informalidad boyante. Aquí en el Ecuador, menos de 1 de cada 3 personas tienen un empleo pleno, el resto no tienen un empleo pleno. Y la extrema pobreza está en niveles de sobre el 20%, la pobreza va a llegar al 27%, y la extrema pobreza llega a cifras que se acercan al 10% de la población. Y eso, si es que vemos la agenda en cuanto a equidad de género, vulnera más los derechos de las mujeres, porque son siempre las personas más relegadas. Entonces, ¿por qué digo esto? Entonces se tiene que generar límites de la generación de riqueza y deberíamos proponernos algo, que es cubrir las necesidades básicas de la gente. Las necesidades básicas. La pandemia ha visibilizado tantas cosas. Veamos el tema de respuesta sanitaria. Podemos vivir en un mundo donde ni siquiera los países desarrollados tienen la capacidad de enfrentar una emergencia sanitaria, pero sí hablamos de la fortuna del señor Bezos en Amazon, o sí hablamos de la fortuna del señor en Facebook, y sí hablamos de que no se da paso a una economía colaborativa, también donde se tiene que dar valor a todos los que construyen los modelos de negocio, y a veces estamos lejanos a ese tema. Entonces yo quería decirles que dentro de las empresas también creo, y porque a veces los empresarios somos tachados de los capitalistas ortodoxos y de las personas que estamos con este tema de que el capital sobre todas las cosas, o el lucro sobre todas las cosas, y ahí entra este otro tema de los negocios con propósito. ¿Cuál es el propósito? El propósito es el por qué hacemos las cosas. Y yo no creo que sea muy inteligente hacer cosas para hacer mucho dinero, que al final terminan en unos códigos binarios en una pantalla, haciendo intercambio en transferencias bancarias que a veces no llegamos ni a ver en la vida, o a que a veces llegan a unas situaciones de extravagancia donde yo les pregunto a ¿ustedes se pueden comer 50 langostinos o se pueden comprar 4 yates, o hay otras personas que entran en una extravagancia por estas cosas? Y yo creo que hay que romper ese paradigma de que la riqueza, sí, hay que generar riqueza para distribuirla, pero hay que distribuirla. Si no, veamos todo lo que está pasando en la región. Queremos un país solo con indicadores macroeconómicos, como Chile incendiado como está ahora, o queremos otros países que pueden estar creciendo de la misma forma, o queremos un modelo nórdico, queremos una economía como la ECO, que están desarrollando en Ámsterdam. Y lo mismo pasa con el cambio climático. ¿Acaso no es corrupción atentar contra un uso indiscriminado de recursos, poniendo en riesgo hasta la especie, que no nos estamos dando cuenta? Es por eso que la humanidad está en un 6º proceso de extinción, porque el planeta se regenera, pero la raza humana, si no vayan a ver desde el año 70 cuántas especies se han extinguido. Entonces yo quería dejarles, más que limitarme a leer esto de la integridad, los oficiales de cumplimiento y todo lo que sí está bien que se hagan las empresas.
Y sí está bien que se suscriba y se lleven adelante estos procedimientos, pero lo más importante es el diálogo social. Y las empresas somos un actor importante dentro de ese diálogo y ese compromiso social que tiene que haber. Y esto tiene que llegar a otro factor para yo ir terminando, que es el factor educativo. El factor educativo. O sea, ahora estamos viendo el tema de la brecha digital y también visibilizando un problema. No hay progreso y no va a haber economía ni va a haber empresas si es que no rompemos la brecha de la gente que no puede tener conectividad. Y estamos asimilando muchas de las necesidades básicas que a veces antes no veíamos como temas de derechos humanos. Ahorita tener un ancho de banda es un tema prácticamente de derechos humanos, ¿o no? Yo creo que sí. Y básicamente creo que es un compromiso y por eso les invito a todos los empresarios que están aquí a tener esta nueva lectura, a romper esos paradigmas y saber que necesitamos hacer cosas de una forma distinta. Sí, trabajar funcionalmente en las compañías, proteger esto, entender que el delito de cohecho no solo se produce en el sector público, sino en el sector privado, o en el sector privado, sino en el sector público, viceversa. Pero que vayan más allá, que vean qué pasa con sus colaboradores, qué pasa con las familias, con las necesidades, qué pasa con los stakeholders, con las zonas de influencia, donde hay pobreza, donde hay este caldo de cultivo para que estas cosas pasen. Si construimos esto como un actor positivo también desde el sector privado, tenemos mucho más posibilidades de que las cosas cambien. Y si es que cambiamos estos paradigmas desde la economía, cambiando desde los indicadores. Yo no sé si ya es interesante medir los indicadores del crecimiento del PIB o el PIB per cápita, porque el PIB per cápita no hace distinción. Entonces dice, en este país existen tantas personas y divide para tantas personas, pero no entra a ver cualitativamente lo que pasa con los diferentes grupos que existen en esa estadística. Entonces, las personas pasan a ser una estadística y no se ve lo que realmente pasa. Y cuando hablaba de una moratoria o de una tregua generacional, hablaba de que tampoco se puede pensar, por ejemplo, en no proteger a las personas que han estado relegadas. Yo me pregunto, hemos vivido, el Ecuador es el segundo país que tiene más desnutrición infantil crónica. Y con eso, ¿qué ha pasado? Que esa gente simplemente se vio relegada porque ya no pudo aprender. Entonces a esa gente le vamos a quitar un subsidio o primero vamos a cambiar el tema de la educación, el tema de cubrir sus necesidades antes de pensar en si un subsidio tiene que ser temporal o definitivo. En algunos casos seguramente tiene que ser definitivo, en otros casos temporal. Pero con esto decirles que me siento muy honrado. Espero haber llegado con este mensaje, calar más en la parte emocional, que tiene que ser práctica, y decirles que muchas gracias y que Dios les pague por tener este compromiso e ir adelante con este tema. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, doctor Dueñas, por sus palabras. Y ahora tengo el gusto, el agrado de presentar a Javier Salazar, Country Manager, Partner CEO de Ernst & Young Ecuador. Bueno, no hay moderador, pero todos me escuchan. Soy Javier Salazar. Primero les doy un gran saludo. Espero que ustedes, sus familias, sus seres queridos estén salvos, estén seguros, se estén cuidando mucho en estas épocas. Yo comparto mucho lo que ha señalado el expositor anterior, el Ricardo, respecto de este tema. Pero yo me quiero centrar en lo que sucede respecto a la corrupción y después de 34 años de trabajar en Big Four, ¿qué es lo que yo miro? De hecho, las encuestas mundiales, y estamos nosotros haciendo una para el Ecuador, el tema de corrupción es un tema que se da más en el sector privado que en el sector público. Y también surge también en la interacción entre el sector privado y el sector público, y es básicamente lo que eso salta a la palestra, salta a la noticia. Pero la corrupción está enraizada, digamos, sector privado, sector público y las interacciones. Nosotros tenemos que entender que la corrupción nace porque se ejerce un poder. El poder no necesariamente es un poder político, es un poder que yo tengo dentro de una organización, dentro de una fundación, corporación o dentro del Estado. Entonces, yo creo que, además de agradecer a Pacto por permitirnos presidir esta mesa, creo que lo fundamental es que nosotros en nuestras organizaciones hagamos lo correcto. O sea, tenemos que partir de un punto angular
que es la integridad. En la medida que actuemos con integridad, con nuestros clientes, con nuestra gente, podremos hacer lo correcto. Lo correcto es un denominador común para todas las personas, para todas las corporaciones. Y tenemos que empujar para que nuestra comunidad, para que nuestras empresas, para que nuestras escuelas, para la sociedad en general, vivamos bajo el principio de hacer lo correcto. Este es un principio, esta es una frase que a muchas escuelas, muchos colegios están aplicando. Y esto es una frase que lo hemos aplicado durante toda la vida en muchas de las compañías, en muchas de las corporaciones. Entonces yo les invito simplemente, y sé que muchas compañías están aquí, diría que todas son compañías serias que viven su integridad. Siempre se relacionan con personas o hacen negocios basados en hacer lo correcto, en actuar con integridad y con lo que es con transparencia. En este punto, Ernst & Young, nosotros, en el ámbito de que ejercemos, nos enorgullece tener el laboratorio forense más grande y más sofisticado de la región en lo que tiene que ver con temas financieros, delitos contables y financieros en general. Ese es nuestro aporte tanto al sector privado como al sector público. Estamos formando gente que pueda luchar, porque esta es una lucha del día a día, esta no es una lucha eventual, es una lucha que lo hacemos y lo realizamos cada día que empezamos a trabajar. Hagamos lo correcto y actuemos con integridad. Entonces, en este evento yo siento muy a gusto de firmar este documento con todos ustedes, que estemos tantos en esta mesa, que tantos hayamos aportado, porque somos más aquellos que pensamos en que tenemos que actuar de una manera conjunta. Y de hecho, yo veo que la desigualdad, parte de la desigualdad o parte de esta lacerante pobreza, parte también en buena medida de la corrupción, como lo han señalado. Claro que parte de la corrupción, pero entendamos que si nosotros queremos redistribuir la riqueza, no hay otra forma que pagar impuestos. Pagar impuestos y que eso decante a los sectores menos favorecidos. Otra forma no son los impuestos, otra forma que es la responsabilidad social que tienen las corporaciones. Y muchos de nosotros estamos en esa línea. A más de pagar nuestros impuestos desde el punto de vista corporativo, a más de pagar los impuestos desde nuestro punto de vista personal, también tenemos una responsabilidad social en las diferentes áreas, en las áreas de educación, de la salud, etcétera. Yo creo que el compromiso de todos nosotros es el que va a empujar a tener una sociedad más sana, más justa, una sociedad realmente que los niveles de violencia incluso bajen un poco, porque lo que estamos viendo al momento es, o lo que se puede avecinar, lo que se puede vislumbrar, es realmente un poco grave. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es positivos, tenemos que hacer una comunión entre todos nosotros en función de la integridad y de hacer lo correcto. Y nuestro compromiso compacto para seguir empujando esta mesa, seguir trabajando con todos ustedes y aportar con nuestro granito de arena para que todos podamos ser poseedores de las mejores prácticas de transparencia. Muchas gracias a todos ustedes y estamos para servirles. Agradecemos la participación del señor Javier Salazar. Gracias por su importante aporte y compromiso el día de hoy. Ahora recibimos al señor Giovanni Nasimba, socio Forensics and Integrity Services, Ernst & Young, Ecuador. Buenas tardes. Como lo mencionó Javier Salazar, es gratificante para Ernst & Young formar parte de estas iniciativas de lucha contra la corrupción, justamente como parte de los pilares que presentamos este año en el proyecto de la Mesa 16, se planteó la firma de un acuerdo en el que el sector empresarial ecuatoriano se comprometa activamente a ser agente de cambio en este complejo pero necesario camino en contra de la lucha contra la corrupción. El objetivo de suscribir este pacto radica en que las empresas ecuatorianas puedan desarrollar lineamientos, controles que puedan identificar oportunamente riesgos asociados a corrupción y a su vez que estas conductas no éticas puedan ser gestionadas, puedan ser gobernadas, de igual manera que se fomente la denuncia de conductas no éticas.
En el foro anterior, los panelistas Jan, Dante, Cecilia mencionaron conceptos claves muy interesantes que ratifican que las organizaciones necesitan más que nunca desarrollar programas anticorrupción que sean sostenibles y que generen valor a las organizaciones. Esto mucho más allá de los requerimientos de los reguladores, de las sanciones y de los efectos que esto genera en la sociedad. Las organizaciones, sus ejecutivos y la sociedad en general necesita creer y convencerse de que actuar con integridad al momento de hacer negocios es el mejor diferenciador de mercado y posicionador de marcas que pueden obtener. A continuación, procedemos a dar lectura al acuerdo de ética empresarial. Muchísimas gracias, señor Nasima, por sus palabras. Ahora, a continuación, voy a dar lectura al acuerdo que las organizaciones suscribirán el día de hoy. A través de esta adhesión, asumimos compromisos de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción para mitigar en alguna medida los efectos de la corrupción en nuestro país. La firma de este pacto focaliza el compromiso del sector privado ecuatoriano con las prácticas éticas y de integridad para coadyuvar a alcanzar y o mantener el cumplimiento del principio 10 de anticorrupción de Pacto Global de Naciones Unidas, el cual establece que las empresas deberán actuar en contra de la corrupción en todas sus formas, incluyendo la extorsión y el soborno, en nuestras organizaciones y entornos diarios, dado en Quito el 20 de octubre del 2020. Y es momento entonces de conocer a las organizaciones que esta tarde en el marco del evento de Ecuador Sostenible firman el Pacto por la Integridad. Voy a nombrarlas a todas a continuación. Abril Diseño Sostenible, Aeropuertos Ecológicos Galápagos S.A., Agro Apoyo, AISEC, Arca Continental, Asociación para la Innovación y el Desarrollo INDES, Auto Renova, Banco Guayaquil S.A., Cámara de Industrias de Guayaquil, Cámara de Industrias y Comercio Ecuatoriano-Alemana, Cámara de Industrias y Producción, CIP, Cater Work Service, Compañía Limitada, CEDAL, Centro de Documentación en Derechos Humanos, Segundo Montes Mozo, CHOP Seguros Ecuador S.A., CMLCC Quito Honesto, Colegio de Ingenieros Forestales de Pichincha, Cooperativa de Ahorro y Crédito Coprogreso Limitada, Cooperativa de Ahorro y Crédito Riobamba Limitada, Dipromacom S.A., Entregas Especiales Espentregas, Eternit Ecuatoriana S.A., Feulo Abogados, Formica y Madera Forestman Compañía Limitada, Fundación de Apoyo al Desarrollo Sustentable del Ecuador FATSE, Fundación Kiddy House, Fundación Liceo Internacional, Fundación Somos Ecuador, Fundación William Shakespeare, Hospital Bosantes Quito, Iskenderun de Ecuador Compañía Limitada, J3M Global, Janus, Los Choris Compañía Limitada, Oriente Seguros S.A., Plan Automotor Ecuatoriano S.A., Cheviplan, Produbanco Grupo Promérica, Protein S.A., Water Rivers Oceans, Sigma Ecuador, Spectrum Opinión y Mercado S.A., Star Group Compañía Limitada, Superfoods Ecuador, Telefónica Movistar, Tesquimsa, Tony Corp, UNASEM Ecuador S.A., Unilimpio S.A. Felicitaciones a todas las empresas que han firmado este compromiso el día de hoy y es momento que nos acompañen todos los representantes de estas organizaciones a las cuales les extiendo una vez más mi sincera felicitación. Gracias a todos ustedes por ser parte de este acuerdo tan importante. Los tenemos en pantalla a todos. Vamos a tomar entonces la foto oficial de todos los participantes. Muchísimas gracias y una sonrisa para que este momento quede en la memoria. Una vez más, felicitaciones, muchísimas gracias y los invito a todos ustedes para que sigan acompañándonos en Ecuador Sostenible 2020, sin dejar a nadie atrás. Muy buenas tardes a todos.